que nada, agradecerles por la presencia y al instituto por el lugar. Vamos con Tomás a leer algunas palabras para dar inicio a este encuentro. Les damos la bienvenida al Ateneo Estéticas en Lucha, entre espejismos de la formación contemporánea. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este encuentro. La conversación de hoy surgió en base a una serie de debates e intercambios que venimos desarrollando en el proyecto de investigación FiloSIC, Educación, Filosofía y Psicoanálisis, un anudamiento indisciplinario frente al capitalismo contemporáneo, cuyo director es Facundo Giuliano, en articulación con el proyecto FiloSIC, dirigido por Cecilia Fiel, titulado La experiencia estética en el contexto del arte y la reflexión estética en Latinoamérica. Con estos frentes de lucha dándonos nombre, es difícil, podríamos decir imposible, no hacer mención a que estamos a 2 días de las elecciones presidenciales de nuestro país. Elecciones muy particulares, ya que las malas lenguas ubican como ganador a un fascista liberal que con su motosierra ha encantado mitológicamente a más de 1/3 de nuestra población. En esta época donde algunas voluntades se ven obnubiladas por los fuegos de artificio, se pone en vilo el conjunto, en el que algunas individualidades están interpeladas por la oscilación de preferir los males actuales de una crisis que lleva años y otros males que despiertan fantasmas dictatoriales. Estéticas en lucha, decimos, y recordamos la pregunta spinettiana que alguna vez le hicimos en esta casa de estudios al querido Horacio González. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Le permitió esta pregunta poner sobre la mesa, entre otras cuestiones, la inquietante interrogación de si es más interesante una expresión artística que se corresponda y homologue con una expresión vital política que se conjugue con sus términos complementarios, o si el verdadero artista de algún modo combate su propia expresión de organización de la vida doméstica, de la vida familiar, de la vida política. Pregunta que nos gustaría dejar latente en este encuentro. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Tomás, también formo parte del grupo FiloSIC. Estamos muy agradecidos no solo con la Facultad de Filosofía y Letras, sino con el Departamento de Ciencias de la Educación por darnos este espacio. Agradecerles también a todos los presentes. Muchas gracias, Victoria, por los cargadores, las computadoras y el proyector. ¿Y las sillas y la mesa? Las sillas, el espacio, la verdad que todo está divino. Sí, además, siguiendo lo que dice Valentina, además de contar con estas figuras como Facundo y Cecilia, que son grandes colegas y también grandes amigos que hemos recogido a lo largo de toda esta vida, también nos acompañan 2 invitados a las citas, que son Daniel Santoro y Magdalena Gitric. Ellos han aportado las obras que vemos en estos flyers para el encuentro de hoy, que son los que nos convocan también de cierta manera. Por un lado, Santoro nos presenta su obra Lucha de Clase del 2008 y Magdalena Gitric con su vida revolucionaria del año 2012. Podemos afirmar, poniendo un poco en diálogo con esta convocatoria, que Daniel, Magdalena y Cecilia tienen los pies en la tierra. Ellos no dejan de mirar al cielo para dejar de encandilarse con las luces artificiales y estrellantes que son las luces europeas. Sus obras tejen la audimbre de la resistencia y se nos presentan situadas en escenarios de transversalidad, como son la política, el arte, lo imposible. Es todo cruzado con algunas de las problemáticas, la letra, la oratoria o jirones coloridos, pigmentos de la protesta para posicionarse más lejos de ese espejo en el que nos vemos solo nosotros mismos, o que podrían ubicarnos en una trágica encerrona para llevarnos a encontrar el contexto a los otros y a partir de allí a animarnos en la reflexión colectiva. Daniel es reconocido por su estilo realista y su voz tan creativa como disruptiva. Creemos que es una tarea imposible realizar un recorrido por su trayectoria para compartirla, ya que seguramente caeríamos en resúmenes innecesarios. Pero sí podemos decir que Daniel es capaz de invitarnos a los espacios que crea y como espectadores nos sentimos inmersos en ellos. Nos invita a reflexionar, entre otras cuestiones, en torno al vínculo entre lo real y lo ficcional, entre lo sensible y lo popular, entre lo legítimo y su dislocación fundamental. Magdalena, en sus obras, tensiona lo abstracto con lo concreto de las luchas políticas populares. Sus trabajos constituyen una fuente inagotable de sentidos, habilitan el pensar
desde los colores, las formas y las figuras utilizadas hasta los nombres de los mismos. A través de sus pinturas sentimos la intersección entre el arte y la política, percibiendo una más allá de la estética. Cecilia, desde hace un tiempo, pone la mirada y el cuerpo en lo terrenal que recorre desde su apuesta como documentalista y docente. En uno de sus últimos trabajos filmográficos titulado Margarita no es una flor, investiga y registra momentos previos y presentes al juicio de los responsables de la masacre de Margarita Belén ocurrida a 20 kilómetros de la capital chaqueña de Resistencia, enseñando las líneas de continuidad de la historia más sangrienta de nuestra América. Facundo discute filosa y filosóficamente la educación a partir del versar con docentes y estudiantes. Su prosa nos permite viajar a momentos de infancia, de escuela, de formación. Nos hace sentir olores y sabores de lo educativo. Con una cita de su libro Espejismos en la formación contemporánea, le damos la palabra a los artistas para que podamos seguir conversando. Dice Facundo, nos hacemos de nuevos elementos en una lucha contra el juicio de la racionalidad evaluadora y su culto tecnocrático, así como también contra una concepción meramente disciplinaria del saber. Hay estesis e indisciplina, o mejor dicho, experiencia estética de combate y pensamiento sensible e indisciplinado. Bueno, muchas gracias por la cita, por la presentación, a Daniel por venir a compartir esta tarde, Magdalena, Cecilia y también Walter, mi hermano que está por acá, y Nuna Mercado que está ahí, que forman parte de este volumen también y que nos entraman de muchas formas, ¿no? Creo que hay algo común que nos junta. Esta conversación que aquí continúa y se hace pública comenzó hace un par de meses, culpa de Cecilia un poco, que nos juntó a Walter con Daniel, una tarde que empezamos a conversar en torno a asuntos que están de alguna manera muy vinculados con este libro, que también involucran algo de lo que viene trabajando Magdalena hace mucho tiempo. Digamos, es interesantísimo cómo se pueden entramar algunos pensamientos referidos a la experiencia estética, diría alguno, aquí podríamos decir estésica, ¿no? de la estesis, precisamente lo contrario a lo anestésico, esto que las plataformas, tantas veces veo a estudiantes que han venido, gracias, que tantas veces discutimos, ¿no? Y estos días que son muy fuertes, de mucho nerviosismo. Andaba paseándose por Buenos Aires un escritor y filósofo francés que muy impunemente decía que no creía en lo colectivo, ¿no? Digamos, fíjense, ¿no? y cómo permea en el pensamiento argentino muchas veces, porque vemos séquitos de gente siguiendo a Pascal Quignard de aquí para allá, y es alguien que puede decir impunemente que no cree en lo colectivo, ¿no? No es nuestro caso, digamos, y yo particularmente no me siento solo en esto, y creo que este libro que se pone arriba de la mesa y en conversación con estas referencias claves me parece que permiten dislocar algo de el pensamiento actual, ¿no? Y quería traer para empezar la palabra contemporáneo, que aparece ahí, que muchas veces está tristemente vinculada al pensamiento francés, ¿no? Sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Yo digo, qué pena dejarla que se vaya, o que solo sea tomada por aquellas latitudes, digamos, o por aquellos lugares de enunciación, y la desarmaba, ¿no? Porque hay muchos, dentro del léxico latino, de los léxicos latinos que conviven en la palabra, hay por lo menos tres momentos, ¿no? El con, que remite el junto, a la par, ¿no? El tempo, que no solamente quiere decir tiempo, sino temperatura o clima, ¿no? Y esa voz final que es año, ¿no? Que es relación con. Esto directamente me ponía un poco a pensar, a propósito de las obras que han sido disparadoras y que nos entraman un poco acá, a propósito de lo que trae Cecilia, ¿no? con el documental mencionado, o el último que todavía ni siquiera ha sido estrenado, pero se ha visto empujado por la coyuntura,
a salir al ruedo, ¿no? Me refiero a uno que creo que está entre paréntesis el nombre, con puntos suspensivos, que se llama El Indio. Una nota porque todavía no se estrenó y ya está, que trata precisamente de un escultor chaqueño, Crisanto Domínguez, ¿no? Que es muy impresionante, pero creo que algo te había comentado Magda respecto de que el lugar a donde una de las obras principales de este escultor, que era un indio, la escultura que era un indio con un falo, un miembro muy vistoso, que fue castrado, fue enterrado ahí mismo, y sobre eso montaron una exposición cultural que tenía el David, ¿no? Como principal atracción, ¿no? No, lo van a emplazar ahora de forma permanente. Lo van a poner David. de forma permanente, ni siquiera es temporal. Ok, bien. Bueno, un punto, ¿no? Y después... Un peine muy pequeño. Es buena la puntuación, ¿no? Los seres mitológicos lo tienen, como el indio. Y después ver cómo la obra de Cecilia, por ejemplo, nos permite ver y escuchar el movimiento del archivo, ¿no? Esto lo van a poder ver mejor en su película, ¿no? El movimiento del archivo en su ajado, rotura y pérdida histórica, ¿no? Que se hace búsqueda y navegación de las voces desoídas, ignoradas y enterradas en el tiempo. Traje unas preguntas como para poner en conversación a propósito de lo de ella, ¿no? ¿En qué reside todo intento de reconstitución estésica, epistémica? ¿Qué significa donar la propia voz o la propia vida al encuentro con una pérdida? ¿Opera la conciencia de deuda o de culpa en el compromiso, o se juega un medio más puro, dirían algunos, sin fin, ¿no? Después las pinturas de Magdalena y Daniel, que también están aquí con una particular presencia, ¿no? Yo creo que entraba en otro campo de problemas o maneras de intervenir en la formación contemporánea, que es uno de los términos que está aquí, ¿no? Una apuesta en este volumen a propósito de pensar la formación contemporánea y traer el término contemporáneo para ser repensado, resignificado. Uno de los pensadores europeos, italianos de moda en este momento, piensa lo contemporáneo a partir de la segunda intempestiva de Nietzsche. Esto lo sitúa más o menos recurriendo a una fuente de 1876 más o menos, mientras que acá Sarmiento, por ejemplo, en su gestualidad de buscar lo contemporáneo y pedirle una sombra terrible que nos explique los problemas urgentes de un noble pueblo, dicen el Facundo, es llegado a la mitad del siglo XIX. Fíjense las gestualidades y ahí las dislocaciones, ¿no? Respecto de esto. Y podemos ver ahí dos cosas, ¿no? Lo desincronizado, que va tejiendo la memoria, me acuerdo en estado de memoria, tengo una que la tenemos acá, y la anacronía, ¿no? Que constituye un imaginario, podríamos decir. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando de una continuidad más allá del mismo tiempo? ¿Una continuidad más allá del mismo tiempo? Pensemos como la capilaridad de nuestros cuerpos que incluso sigue creciendo después de que morimos, ¿no? Esto podríamos trazar un paralelismo, vos que Daniel trabajas también las formas naturales con las plumas, ¿no? Que escritores han empuñado también, y hay una relación con las plumas y la escritura, pero que abre otro tiempo, o puede abrirse en otro tiempo, ¿no? Murena, por ejemplo, Héctor Murena hablaba sobre la subversión, ¿no? En un libro muy olvidado, Ensayo sobre subversión, habla de la subversión necesaria en lo contemporáneo como inmersión en el anacronismo. Y el aforismo que compartí dice estar contra el tiempo, ¿no? Estar contra el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo del instante, de la hora mismo, del puro presente, ¿no? Y ahí aparece la temporaneidad como entrega parcial al presente, ¿no? Entrega parcial al presente. Fíjense cómo está la cuestión del tiempo. Y esto tiene todo que ver con la formación, porque escuela viene de escolé, que es tiempo libre, tiempo liberado, ¿no? Esto es uno de los elementos que quiero trazar en esta intervención. Entonces, solo se vive con plenitud, un significante que tiene mucha calada en los pueblos originarios, ¿no? La plenitud. Dice, cuando percibimos con algún prisma o perspectiva del pasado. Algún prisma o perspectiva del pasado.
ahí aparece una estesis, ¿no? Una estesis de otra arqueología, quizá indisciplinada, o de lo que podría ser un psicoanálisis releído desde cierta sociogénesis, ¿no? Para recordar a Fanon. Estos serían afectos de o en la lengua. Podríamos plantear esa pregunta. Si el libro o los libros desalojan en el espacio y desenclavan en el tiempo, pasado y futuro se enhebran en otra instancia que afronta la gran jungla del sentir, ¿no? Ahí está la estesis, el sentir. Diferencia del existir en forma, temperatura y país, ¿no? Por ejemplo, una definición del peligro, ser modernos. Recordarán que hubo un gobierno que armó un ministerio de modernización, ¿no? Y esta impronta de ser modernos, ¿no? Con esta idea de romper con el pasado y ambicionar un control sobre el porvenir, ¿no? Es decir, alimentar más el deseo de poder que el de una obra. Y acá traigo una referencia que a mí me pareció interesante para poner también en esta conversación, ¿no? El Chungking, tal vez vos lo conoces, Daniel, o te habrá sonado Walter, o el Chungking, ¿no? Un clásico en China, sobre todo de lo que sería la historia del confucianismo. Tiene un aforismo que dice: perder el rostro, conservar el corazón. Perder el rostro, conservar el corazón, ¿no? Como una fórmula de la excepcionalidad retórica que permite extenderla en cierta contemporaneidad, ¿no? Entonces, para volver un poco a las obras de Magdalena y de Daniel, ¿no? Nos combinan dos paletas de colores que juegan, ¿no? Con los rojos, ocres, azules, capaces de enseñar lo oscuro de las luces y el brillo de las sombras, ¿no? Veamos, si no, Luchas de clases 2, que esto es interesante, pero hay dos versiones de este cuadro. Cuatro son. Son cuatro, sí, son cuatro, pero de los estudiantes uniformados, una del 2006 y otra del 2008, ¿cierto? Parecieran dos versiones espejadas, ¿no? Porque en la del 2006, del lado izquierdo de nuestro punto de mira estaría el niño hijo de la oligarquía, digamos, ¿no? Digo, hay algo de lo espejado ahí que me llamó la atención. Y de los niños que se atacan y se tapan la mirada o la cara mutuamente, ¿no? El rubio, que podría ser hijo de la oligarquía, es decir, con uniforme trajeado o de tragedia, ataca con el puñal desde arriba, ¿no? Y con el pie izquierdo adelantado, mientras el cabecita negra ataca desde abajo. Esta es la versión del 2006, la que estamos viendo es del 2008. Ataca desde abajo con el brazo izquierdo enlutado y el guardapolvo blanco siempre dispuesto a ensuciarse. ¿O es el guardapolvo el que incluye el luto por aquella gente que ha dejado, o el duelo permanente, que como desafío y pérdida, ¿no? El duelo permanente como desafío y pérdida se erige o guarda en la educación pública, ¿no? Es decir, el guardapolvo puede ser una insignia que guarda ya un luto como un duelo en términos de desafío y pérdida. Y este emblema de la educación pública argentina, esto lo podríamos pensar también. Después, en esta que estamos viendo, en la de 2008, en el punto de mira, el cabecita negra se ubica a la izquierda de este punto, y su cabeza está más inclinada hacia atrás, vamos a ver, quizá por la presión que ejerce el poder, ¿no? Con su cabeza inclinada hacia la derecha de nuestra mira, o también, y esta es una pregunta, ¿no? Hacia el futuro, al que le da la espalda. Veremos ahora que los ataques se invierten, ¿no? La mano izquierda con delantal y puñal en alto, el brazo derecho enlutado, pero la trajeada con puñal en mano desde abajo, ¿no? O desde un costado. El niño rubio sigue ubicando su pierna derecha en medio de la apertura de las piernas del otro, mientras que la pierna izquierda del cabecita negra se ubica en medio, por atrás de la apertura de piernas del rubio, ¿no? ¿Qué decir de las esferas, ¿no? Porque eso también es otra característica. Ambas, y me pareció muy interesante traerlo para ponerlo en conversación a esto, ¿no? Ambas esferas tienen diferentes tonalidades. La del 2006, una especie de resplandor rojizo, y esta más en una paleta más vinculada al ocre y a lo sombrío, ¿no?
La rojiza también tiene detalles de grisáceo, ¿no? Y cómo queda esta del 2008 con lo sombreado. En este sentido, una pregunta podría ser: ¿la lucha de clases está situada o dislocada de sus figuraciones clásicamente europeas en estas esferas? ¿Están en una burbuja? ¿Se puede pensar la esfera como una burbuja? Estos personajes típicamente argentinos, ¿cómo dislocan estas figuraciones clásicas europeas de la lucha de clases, ¿no? Creo que ahí puede haber una impronta particular de Daniel respecto de esta mitología. Después, la vida revolucionaria de Magdalena, ¿no? Insinúa también, me parece que sugiere o gambetea la geografía de la utopía con la geometría del tiempo presente, ¿no? Que nunca sabremos si viene del fondo hacia el hoy o nos lleva en espiral hacia una puerta en el horizonte, entre la fuga del porvenir o la llegada rebuscada del presente. ¿Hay una alfombra iluminada en medio de la oscuridad del suelo o del cielo? ¿Un camino transitable en un mar de incertidumbres? ¿Cómo pensarlo esto? Lo que parece un camino claro con los colores de la tierra y lo originario, algo que en la obra de Magdalena está muy presente, ¿no? El vínculo con los pueblos originarios. Me parece que esto también va entramando algo de la mal llamada en singular cultura popular argentina, que siempre aparece agujereada por todos lados. Digamos, ¿cómo podríamos pensar esta cuestión, ¿no? Lo que parece el camino claro, digo, con los colores de la tierra y lo original, está atravesado o superpuesto por un inevitable enrosque que nos invita a otro lado. ¿Hacia dónde vamos? ¿No saber será el riesgo de vivir con los restos de alguna revolución por venir? Esa es otra pregunta. Se me viene Haití, para empezar, en todo caso, a dislocar, como han hecho en algunas provincias argentinas, que han dejado de lado la Revolución Francesa para empezar a contar la historia y han puesto a Haití como punto de partida, ¿no? Y el siglo XX, que no terminamos de repartir. Lo dejo aquí y después seguimos. Quien quiera. Sí, sean libres. Sí, son todas interrogantes. Mientras Facundo hablaba, pensaba cosas. Estaba pensando en cuestiones de pedagogía precisamente, y el tema de la inquietud de los próximos días que se avecinan. Me parece que se me ocurre que hay cosas que podríamos incorporar desde sobre todo el tema de las pedagogías y la cierta crueldad de las pedagogías también, que siempre de cierto modo tienen algo de cruel. Bueno, en el libro Facundo un poco habla de estas cosas, de las enseñanzas y demás, ¿no? Y estaba reflexionando sobre una cuestión oscura, la verdad que oscura, bueno, no todo lo que está sucediendo, pero oscura en mi propia, digamos, me vi de pronto lanzado hacia algunos pensamientos que no sabía que podía tener. Y a mí me gusta siempre posicionarme en lugares un poco angulares, ¿no? Desde donde se pueda ver y pueda tomar diagonales con facilidad, ¿no? O sea, no ponerme en el centro de lo que se dice. Y eso, bueno, a veces veía en algunas cosas de estas que mandan pequeñas piezas así de la actualidad, veía algunos muchachos de estos que están con Milei. Y precisamente muchachos que están con Milei, ¿no? Un sujeto histórico nuevo que aparece, que tiene algo de la afiliación de la hinchada de fútbol, algo digamos, del exceso de testosterona, ¿no? Que mucha vivido y canalizada de una manera insólita y novedosa, ¿no? Las hinchadas de fútbol salen a romper cosas y demás, y esto parecería ser que se enganchan detrás de la ruptura de ciertas cuestiones del Estado, ¿no? Se prenden a romper cosas también, como cualquier hinchada. Y estaba pensando todavía la no pertenencia, la desafiliación a una herencia histórica, ¿no? O sea, se desafilian de todas las
estas herencias simbólicas, incluso con el lenguaje mismo. Y entonces, claro, y digo, esto viene, o sea, porque de alguna manera también uno debería hacerse cargo, o sea, estos pibes son chicos jóvenes y demás, y son nuestros hijos de alguna manera, por más que no específicamente, pero de alguna manera lo son, o sea, socialmente nos pertenecen también. O sea, ¿cómo surge eso? ¿De dónde viene? Y entonces si uno empieza a pensarlo más con cierta, digamos, irresponsabilidad también, no sé, porque son cosas muy difíciles de decir, pero ¿es una herencia del menemismo esto? O sea, es algo que está saliendo de, digamos que también el peronismo tiene ahí que hacerse cargo de algunas cosas. Y Menem, en un punto, toma una decisión que a nosotros nos hizo vacilar. Entre todas las decisiones que toma Menem, hay una que nos hace vacilar, y me acuerdo muy puntualmente de discusiones con algunos compañeros, de aquel momento muy progresistas, y yo siempre me pasa eso muy seguido, ¿no? De tener unas posiciones a veces como conservadoras, como medio traída del pasado, no sé, de incomodidad, pero que puntualmente estoy hablando de la colimba. Cuando se dio de baja la colimba, yo no estaba de acuerdo. Y parecía un ogro, un tipo promilico, qué sé yo, parecía todo estaba mal, digamos, no lo podía decir. O sea, no lo podía decir, pero la intimidad no estaba de acuerdo con eso. Creo que rompía con ciertas herencias que la colimba, dentro de toda la monstruosidad que significa también, porque yo hice 14 meses de colimba también y sé lo que es eso. O sea, hay algo ahí muy paradojal, que tiene que ver, por ejemplo, una cosa, que es ser humillado a tiempo. Lo digo así, y silencio, ¿no? Ser humillado a tiempo. Estos chicos de la testosterona desbordada no fueron humillados a tiempo. Primer punto. Estoy diciendo esto y sé que es una... Pero lo digo igual, porque lo tengo ahí dando vueltas. No fueron humillados a tiempo y entonces son ellos los que humillan, son ellos los que se desbordan, porque cuando uno es humillado a tiempo empieza a pensar de otra manera las cosas. Humillado quiere decir concretamente, no estoy diciendo, o sea, el cabo primero, una bestia, así una bestia apocalíptica que está al mando y uno está ahí, me acuerdo, éramos toda una banda de universitarios que hacíamos la colimba en el batallón de infantería de marina, lo peor que te podía pasar de la colimba es lo peor. Y entrenamiento así, entonces estás haciendo salto de rana y demás, y el cabo te viene en la oreja y te dice, cuando venga tu novia me la voy a agarchar delante tuyo. Eso es ser humillado a tiempo, ¿no? Y eso, por eso vivís, y estás ahí saliendo, tiene tu novio y todo, y el cabo está ahí, o sea, la libido ahí, por el suelo, pero mal, ¿no? Estoy hablando de eso, ¿no? Y la testosterona empieza a tener empieza a circular por unos pasillos con cierta, no sé si decirle disciplina, no sé qué, pero está como contenida, digamos, tiene una contención. Estos chicos no están, o sea, no tienen nada de esa herencia simbólica que nosotros, porque eso era el ejército argentino también. Pues, pura patria, escarapela, tirábamos la granada y gritábamos, si le pegábamos a la chapa, gritamos viva la patria. Había toda una cosa que después eso se expresó en Malvinas y demás. O sea, cuando hablamos de los chicos de Malvinas estamos hablando de eso, ¿no? De esta afiliación, que tiene que ver mucho con la colimba. Y a estos chicos no les importa un carajo, los chicos de Malvinas, porque no han hecho la colimba. Como diría, parezco mi viejo hablando. Pero tengo una cosa así, ¿no? Es eso. O sea, no hicieron la colimba. Y tiene la testosterona mal implementada. Y van contra el Estado. A nosotros no se nos ocurriría eso. No sé, digo, hay en una herencia, hay algo que no supimos ver, que nos afiliamos a cierta cosa liberal, progresista, un liberalismo progresista, que decía, no, la colimba, la monstruosidad, el ejército tiene que ser profesional. Me olía muy mal eso, el ejército profesional. De última,